¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Pues ya una emisión más, súper contentos de recibirlos en esta emisión número 75, muy contentos con ustedes siempre de cada martes. Y hoy pues 19 de julio del año 2022, increíble séptimo mes. Y bueno, pues hoy es un gran tema, agradecemos muchísimo la cortesía de la Torre Médica Domencí, que está en Ciudad Nezahualcóyotl, tuvimos el gusto de conocerla y bueno, pues la verdad es que sus instalaciones increíbles, ya tendremos algún otro espacio donde invitaremos al doctor Iván Díaz, experto titular de nuestro espacio radiofónico. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola Lupita, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muy contento de estar aquí con todos ustedes, estimados radioescuchas. Espero que no les haya llovido muy fuerte, ya estamos en pleno verano. Aquí estamos platicando fuera del aire, Lupita y yo, que están cayendo chubascos en toda la Ciudad de México. Pero pues gracias a la tecnología, pues eso no nos impide acercarnos el día de hoy a ustedes y platicar de estos temas tan interesantes de la medicina nuclear y la imagen molecular. Ya vamos en nuestra emisión 75, si mal no recuerdo, lo cual pues nos da mucho gusto que sigamos estando en el agrado de la escucha de todos ustedes. Y estoy cierto que nuestros estimados patrocinadores de la Torre Domencí, pues van a encontrar muy interesante y muy útil la información acerca de el tema del día de hoy, que precisamente es el objetivo de este programa, que es la divulgación y el acercamiento con los diferentes sectores de nuestra sociedad, ¿no? O sea, nosotros no solamente hablamos con médicos, también médicos nucleares, pues, en un ámbito académico. No solamente hablamos con pacientes, no solamente hablamos con familiares, sino que hablamos con todas las personas que tengan pues un interés, un vínculo con la medicina nuclear y la imagen molecular. Y me da mucho gusto que nos estén abriendo la oportunidad de hablar de estos temas que fíjate, Lupita, pareciera que la medicina nuclear y la imagen molecular pertenece como a otra esfera de la práctica o la existencia de la medicina en el mundo y en México, y lo cierto es que no. Aquí nosotros hemos estado haciendo una labor muy ardua, muy importante para acercarnos y hacer sentir a la medicina nuclear y la imagen molecular pues cercana, familiar, útil, pues para médicos, para pacientes y para el público general, Lupita. Entonces, pues nos da mucho gusto estar el día de hoy nuevamente hablando con todos nuestros amigos. Así es, doctor. Y bueno, pues hoy muy halagados porque afortunadamente hoy también se suman varios especialistas y bueno, pues para nosotros es un gusto, definitivamente ustedes tienen otro lenguaje, pero también, como usted bien lo dice, el público en general, organizaciones de la sociedad civil, y créanme que es un gran público el que tenemos hoy en Ciudad Nezahualcóyotl, así es que muchísimas gracias por vernos y escucharnos y comenzamos. Esto es la medicina nuclear y la imagen molecular. Y bueno, pues esta cortesía corrió a cargo de la Torre Médica Domencí en Ciudad Nezahualcóyotl. Y pues bienvenidos a la barra de la medicina educativa como cada martes. Y gracias a todos ustedes, pues esto sigue siendo posible. Tenemos un año, 6 meses ya al aire, totalmente ininterrumpidos. La verdad es que en ocasiones, por tiempos, el doctor y sus agendas que no se lo permiten, pero siempre aquí al pie de la letra. Y hoy vamos a hablar de un tema súper importante que siempre está puesto en la mesa, el uso clínico del SPECT. ¿Para qué es? ¿Quién lo puede usar? ¿Cómo se usa? ¿A quién se lo mandan? ¿A quién se lo pueden hacer? Es una gran información que de momento no la tenemos a la mano. Así es de que, pues bienvenidos todos, y la medicina nuclear y la imagen molecular, una especialidad que hoy es visible gracias a nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses, quien con un lenguaje claro, sencillo, ha logrado tener esta armonía y comunión con todos nuestros médicos, pasantes, nuestros especialistas y desde luego nuestros pacientes y sus familiares. Así es de que, bueno, les vamos a platicar quién es el doctor Iván Díaz Meneses, desde luego un gran mexicano profesional de la medicina nuclear, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear, amplia experiencia de más de 10 años en la práctica clínica,
Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público, con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel, y desde luego este brazo social no podía faltar, un Rotario reconocido y muy querido, por cierto, del Club Rotario Alameda. Y bueno, pues esto es una cortesía de la Torre Médica Domensí en Ciudad Nezahualcóyotl. La medicina nuclear y la imagen molecular es un primer programa totalmente dedicado y de habla hispana, perdón, que está totalmente reconocido a nivel mundial. Así es de que eso nos da muchísimo gusto y somos el primero en habla español. Así es de que para nosotros es un gusto y sobre todo que nuestro experto titular es un gran médico mexicano. Nos preguntan aquí, ¿él dónde trabaja? Él está adscrito al Instituto Nacional de Neurología. Y bueno, pues son las 9 de la noche con 3 minutos y el tema de hoy va a ser el uso clínico del SPECT-CT. Y bueno, para entrar ya un poquito en contexto editorial, el SPECT es una modalidad de imagen médica de la medicina nuclear e imagen molecular que tiene mucho que ofrecer para el cuidado de la salud de las personas. Algunos de sus usos clínicos han beneficiado a pacientes con infecciones, cáncer, padecimientos neurológicos, pulmonares. Así es de que para nosotros hoy es muy importante compartir este tema con todos nuestros amigos especialistas de la Torre Médica Domensí. Y bueno, pues rápidamente vámonos con los anuncios parroquiales, como cada martes. Gracias a nuestra Casa Promisterio por todas las facilidades. Gracias a nuestra querida productora Celia González en cabina, nuestra querida Belén Aspetia en las redes sociales. Y si quieren ustedes enviarnos mensajes, felicitaciones, propuestas, con muchísimo gusto al 5516-40164. Sumamos a esto también que cualquier estudio que ustedes quieran realizarse en cualquier parte de la República Mexicana, háganoslo saber y de inmediato lo canalizamos con el equipo del doctor para que ellos se pongan en contacto con usted y les otorguen todas las facilidades en cualquier estado de la República que se encuentren. Recuerden, nuestras redes sociales están apareciendo en pantalla y bueno, pues saludamos desde México a toda Latinoamérica, Europa, África y desde luego siempre agradeciendo la iniciativa del doctor Iván Díaz por este gran programa que ya llevamos afortunadamente 18 meses al aire. Así es de que recuerden, esto es una cortesía de la Torre Médica Domensí en Ciudad Nezahualcóyotl. Y el tema de hoy, el uso clínico del SPECT-CT, algo muy, pero muy importante. Y pues, doctor, hoy vamos a platicar en el glosario de conceptos, ¿qué es un colimador? Si nos hace usted favor, bienvenido. Sí, Lupita, buenas noches. Fíjense que hemos nosotros tratado de ajustarlo del glosario de conceptos como un pequeño entremés para lo que vamos a platicar más adelante. Si han seguido estas presentaciones, estos programas que hacemos con todo gusto, pues ya sabrán que a mí me gusta hablar mucho. Me gusta mucho explicar a veces cosas que yo siento que son minuciosas, pero creo que son interesantes. Bueno, entonces, seguramente que muy pocas personas han hablado o escuchado la palabra colimador. Un colimador es una parte importante, fundamental de un equipo de SPECT-CT. Más bien, bueno, de un SPECT. Ahorita más adelante vamos a hablar lo que significa un SPECT-CT. De un SPECT, ¿no? Necesitamos cuando salen los rayos gamma, los rayos de energía que nosotros introducimos a los pacientes en forma de radiotrazadores y que después queremos detectar en un equipo. Cuando salen estos rayos, pues no todos los rayos son útiles, no todos los rayos gamma son útiles para poder formar una imagen. Existen rayos que contribuyen, existen rayos que son ruido, existen rayos que son dispersos, o existen rayos que tienen una menor energía de la requerida. De tal manera que detrás del poder formar una imagen hay toda un diseño, una arquitectura, hay toda una ingeniería de una maquinaria, ¿no? Y pues un colimador es básicamente una manera, un dispositivo de filtrar, entiéndalo así de esta manera, de filtrar los rayos gamma que nos pueden ser útiles y que sirven
para formar una imagen. Porque básicamente lo que nosotros hacemos en la medicina nuclear y la imagen molecular con los equipos es hacer un mapeo en 2 dimensiones o en 3 dimensiones o en 4 dimensiones, ya lo hemos hablado alguna otra vez, de la distribución de la reactividad en el cuerpo. Pero las máquinas que nosotros usamos, por cierto, una de ellas son las máquinas de SPECT, algunas tienen montadas un CT, las máquinas de PET también tienen, utilizan rayos gamma para formar sus imágenes. Más adelante vamos a explicar un poquito eso. Todas estas máquinas pues necesitan hacer esa discriminación entre los rayos que realmente se están originando de la fuente en donde se localizó el radiotrazador y aquellos que no. Entonces, entendámoslo, esto es un tipo de filtro. Y este filtro, Lupita, estimados escuchas, puede ser un filtro físico, es decir, un pedazo de metal, para que lo entiendan, que tiene como orificios, como una coladera más o menos. O sea, no es una coladera, pero para que me entiendan, es como puede ser una placa de metal que tiene algunos orificios, en ese sentido se parece a una coladera, que permite que pasen algunos rayos que tienen ciertas características. Y estos colimadores, Lupita, se encuentran sobre todo en las gamma cámaras y en los equipos de SPECT, tengan o no CT. De tal manera que un colimador es una parte importante de los equipos. Ajá, y es importante saber con qué tipo de colimador, dependiendo del tipo de radionúclido médico, utilizamos para hacer las imágenes, se tiene que utilizar de una manera adecuada. Entonces, estos colimadores también pueden colimar no solamente con la orientación de los rayos gamma que están saliendo del cuerpo del paciente, sino también con la energía que tienen estos rayos. Hay colimadores que son más delgaditos, hay colimadores que son más gruesos, dependiendo de qué tan energético es el rayo gamma que estamos utilizando. Y bueno, pues los colimadores son importantes. Otro tipo de colimación es la colimación electrónica. La colimación electrónica, y tengo que hablar de ello porque estamos hablando de colimadores, colimaciones, es una colimación que no depende de un dispositivo físico montado en el equipo. Hace ratito dijimos que los colimadores son como placas que se montan en los equipos de SPECT y gamma cámaras. Bueno, pues, ¿qué onda entonces con los equipos de tomografía por emisión de positrones? Que recordemos, también es un dispositivo de medicina nuclear e imagen molecular, pero que su colimación, es decir, el discernimiento que hace de los rayos gamma que utiliza para formar imágenes, no es Ok, parece que tenemos problemas de conexión. En breve volvemos. Por favor. Listo, Doctor. estamos de vuelta. Perfecto. Esas son las cosas que pasan en los en vivos, estimados radioescuchas. Si creían que no hacíamos realmente en vivos, o sea, sí hacemos en vivos. Bueno, gracias, Lupita, por por haber mantenido la atención de nuestros amables escuchas en este momento. Ya ves, lo invocamos, dijimos que la lluvia, el internet, lo invocamos. Bueno, pues vamos a invocar puras cosas buenas. Entonces les estaba diciendo que por qué decía que en la tomografía por emisión de positrones necesitamos colimar rayos gamma. Si la misma palabra dice es tomografía que se emite en positrones, es decir, se producen positrones. Eso es correcto, sí, el radionúclido emite positrones, pero esos positrones nunca alcanzan el colimador, nunca alcanzan el anillo detector del equipo de PET, de tomografía por emisión de positrones, porque, como lo dijimos, se aniquila con su antimateria, que es el electrón, y de esa aniquilación, Lupita, observando el principio de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, de esa aniquilación, estimados amigos, ¿qué creen que pasa? Salen 2 rayos gamma. Estrictamente, una tomografía por emisión de positrones desde el punto de vista físico se forma a partir de rayos gamma. Entonces, estos rayos gamma tienen ciertas características que, bueno, en aras de completar todos los puntos del programa, digamos que tienen ciertas características que la colimación electrónica de los equipos de PET-CT, o sea, ya lo hacen computadoras, para que me entiendan, y se puede hacer electrónica porque tenemos pares de rayos gamma, a diferencia del SPECT, que de ahí deriva su nombre, que es un
fotón único. Más adelante vamos a explicar un poquito más de eso. Necesitamos esta colimación electrónica que nos ayuda a discriminar las imágenes. ¿Qué pasaría si no tuviéramos una colimación? Pues las imágenes serían poco definidas, serían borrosas. Entonces, la colimación a nosotros nos permite tener una definición y tener una visión razonablemente buena de la distribución del radiotrazador en el cuerpo de las personas, Lupita. Y pues ahí lo tienen. Eso es lo que significa colimador y bueno, pues más adelante vamos, esto que se acabo de explicar, más adelante van a ver cómo les va a servir mucho para entender y seguir el hilo de la conversación acerca de los demás temas que vamos a platicar. Así es, doctor. Y para nosotros ha sido muy importante esta nueva sección que ha instalado el doctor con mucho éxito, el glosario de conceptos, porque muchas veces el tema va relacionado, pero muchas veces no comprendemos desde el inicio y no necesariamente nos escuchan médicos especialistas. Entonces, bueno, siempre nos tiene mucha paciencia a la gente que no somos médicos. Y bueno, pues, doctor, empezamos rápidamente con la primera pregunta, que es un SPECT-CT. De hecho, ya hay algunas preguntas por ahí que agradecemos mucho a nuestro público, pero bueno, la primera pregunta, ¿qué es un SPECT-CT? Bueno, Lupita, si me lo permiten, estimados, estimada audiencia, es un aparato maravilloso. Realmente es un aparato maravilloso, es junto con todos los dispositivos médicos de imagen, son cosas que el ingenio humano pues nos ha permitido utilizar y poner al servicio de las personas. Pero bueno, ya hablando desde un punto de vista más tecnológico, pues yo podría afirmar, Lupita, sin temor a equivocarme, que como toda la imagen médica, un SPECT-CT se puede referir a dos cosas. Se puede referir a un equipo, a un equipamiento, ya lo dijimos, a un dispositivo médico, o a una forma de adquirir un estudio, es decir, esas imágenes. Bueno, pues empecemos por la parte del dispositivo médico. Como recordarán, aquí estamos hablando de que la medicina nuclear, la imagen molecular, iniciaron en la forma de imágenes que no pretendían ser anatómicas, pretendían ser funcionales, fisiológicas, bioquímicas. Y en el avance, en el desarrollo del conocimiento, las capacidades, la ciencia médica, pues se empezó primero con equipos que lo que podían hacer es detectar de manera burda, de manera gruesa, en dos planos, es decir, alto y ancho, podían detectar la distribución de la radiactividad en el cuerpo. Estos equipos pues no tenían colimadores y por eso les decía que las imágenes pues no son definidas, puedes darte una idea más o menos burda de si el radiotrazador se acumuló y dónde se acumuló, ¿no? Bueno, entonces después pues fue evolucionando y entonces ya empezó a aparecer todo ese equipamiento, todas esas ingenierías, esas arquitecturas mecánicas y electrónicas y físicas en los equipos de gammagrafía. Y entonces ya tenemos, pues llegamos al momento de las gammagrafías, las gamacámaras. Y se llamaban gamacámaras, pues porque pues utilizaban rayos gamma, ya lo explicamos, ¿no? Y estas sí tenían su colimador. Y empezaron con gamacámaras y el meterles un colimador, Lupita, hizo que la definición de la imagen, la distribución de la imagen mejorara barbaridad, o sea, eran mejores imágenes, pero seguían siendo imágenes en dos dimensiones, Lupita. De tal manera que si tú querías ver, por ejemplo, el frente de mi cara y con una gamma cámara, pues tú tenías una imagen en dos dimensiones, alto y ancho, ¿vale? Pero si tú querías ver mi oreja, tenías tú que mover el equipo y tomar otra imagen separada, nuevamente en dos dimensiones, alto y ancho. Para que me entienda la gente, esto es el análogo a una radiografía en cuanto a las dimensiones que tiene. O sea, tiene dos dimensiones. Y sí, o sea, es útil y de hecho se siguen haciendo estudios de gammagrafía que son bidimensionales y siguen teniendo vigencia. Por ejemplo, el gamagrama tiroideo es un ejemplo, ¿no? De estudios bidimensionales que siguen siendo útiles, vigentes. Por ejemplo, las gammagrafías renales son bidimensionales en el espacio, pero tienen la dimensión del tiempo. Más adelante vamos a hablar de todo eso.
Entonces, pues luego a alguien se le ocurrió que con ese cabezal, con ese cabezal que tenía un colimador y que tenía los detectores para los rayos gamma, uno podría hacer órbitas alrededor de la parte del cuerpo en específico que interesara y tomar muchas imágenes. Tomar 64 imágenes, tomar 32 imágenes desde diferentes proyecciones. Y luego, con esas imágenes, tú podías, mediante análisis computacionales matemáticos, que por cierto también han mejorado muchísimo, porque antes estos análisis, estas reconstrucciones tardaban mucho, pues porque las computadoras eran lentas, o sea, la capacidad de memoria, la capacidad de procesamiento, pues era baja. Entonces eran estudios que en un principio se tardaban mucho en adquirir. Pero bueno, regresando al punto, se tomaban estas imágenes y estas imágenes como que se combinaban, se mezclaban o se mezclan, y entonces pasaba, estimada audiencia, qué podíamos obtener a partir de esa imagen bidimensional en diferentes proyecciones, un solo volumen, una imagen que era tridimensional. Y entonces, ya teniendo una imagen tridimensional, pues obviamente ya teníamos el alto, ya teníamos el ancho y ya teníamos el fondo en una sola imagen. Y después, ¿qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó es que con esas reconstrucciones, estos análisis, lo que se hacía era hacer muchas rebanadas, muchas rebanadas en el sentido de arriba para abajo, de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás. Y bueno, esto me va a permitir ya explicarles lo que significa un spec en cuanto a la imagen. Entonces, el SPEC pues, es un acrónimo, son unas siglas que están en inglés, que significan, traducido al español libre, es una tomografía por emisión de fotón único. ¿Qué quiere decir que sea una tomografía? Pues quiere decir que se pueden hacer cortes. Seguramente ustedes ya están muy familiares, cortes como rebanadas de jamón, para que me entiendan, ¿no? De arriba para abajo, de un lado para otro, de adelante para atrás. Ustedes seguramente ya están muy familiarizados con la palabra tomografía porque pues hay un método de imagen de radiología también muy valioso, extraordinario, muy útil, que se llama la tomografía computada. Entonces, pues en ese sentido, el SPEC y la tomografía computada comparten el hecho de que son imágenes tridimensionales, que se pueden hacer tridimensionales, y que están formadas por muchas rebanadas de diferente grosor para formar al final un volumen cuando tú las pones juntas. Y esas rebanadas las puedes partir, ya dijimos, en diferentes direcciones. Bueno, eso es una tomografía. Viene del griego tomo, que quiere decir corte, y grafé. Discúlpenme si mi griego no es tan depurado, pero a grosso modo quiere decir imagen, ¿no? Sí, imagen. Entonces, pues es una imagen que tú cortas en varias rebanaditas, ¿no? Esa es una tomografía. Entonces, o escritura, quiere decir grafos. O sea, los griegos son muy amplios en sus etimologías, pero bueno, consideren que esto que les estoy diciendo es de una cuestión didáctica muy útil. Entonces, en ese sentido, un SPEC es una tomografía, pero que se hace a partir de una gammagrafía, es decir, la gammagrafía da pie y da lugar mediante procesamientos, mediante modos de adquisición a un SPEC, una tomografía de fotón único, porque pues un fotón es la partícula de la luz. Recordemos que nuevamente en esto que nos encanta de la física cuántica, de los estados de la materia, pues la luz puede estar en forma particulada, que se llama fotón, y que interactúa con la materia, o en forma de radiación electromagnética, cuando es altamente energética se llama rayo gamma. Entonces, pues se emite un fotón que interactúa con el cristal del detector pero es único, a diferencia de la tomografía por emisión de positrones, en donde se emiten dos fotones. Por eso se hace la distinción que esta es una tomografía con un fotón único, es decir, un solo rayo gamma, para que me entiendan. Y en el PET o tomografía por emisión de positrones son dos rayos gamma. Bueno, entonces, eso es lo que significa SPEC. Y bueno, ¿por qué es interesante, por qué es importante esto de SPEC? Pues porque pues nuestros amigos que todos los que nos dedicamos a la medicina, quizá
los pacientes no lo hayan notado, el hecho de que tú tengas una imagen tridimensional mejora mucho tu capacidad de análisis y tu capacidad de diagnóstico. No la perfecciona, por supuesto, porque para eso obviamente se necesitan médicos expertos, pero sí que la mejora mucho. De hecho, el revisar estas cuestiones en un análogo para que me acaban de entender es como cuando a uno le hacen una placa de tórax donde quieren ver los pulmones o le hacen una tomografía de tórax. Uno puede ver más cosas en una imagen tridimensional que en una imagen bidimensional. Cuando el problema es muy notorio, quizá con una imagen bidimensional se pueda tener una idea clara de lo que está pasando en el cuerpo de las personas y tomar una decisión diagnóstica. Si dar medicamentos, si operar, si internar, si sacarlo del área de urgencias, etcétera. Pero no siempre es el caso. A veces se requieren métodos diagnósticos o con protocolos de adquisición o imágenes diagnósticas más potenciadas. Entonces el SPECT es, para que me entiendan a fines prácticos, lo que es la tomografía a la placa de rayos X que todos conocemos. El SPECT es como la tomografía de la gammagrafía en 2 dimensiones. Entonces, el tener este tipo de imagen, este tipo de tecnologías, pues por supuesto que ayuda bastante en el diagnóstico de los pacientes, y algo pues interesante es que en el mismo equipo en donde tú haces gammagrafías, puedes hacer SPECTs sin ningún tipo de problema, o sea, porque es una forma de adquisición diferente de la distribución de los rayos gamma y hay diferentes aplicaciones clínicas. Y incluso hay equipos ya en la actualidad que tienen montado junto a la gamma cámara, el cabezal de la gamma cámara, un anillo detector de tomografía. Entonces ya al día de hoy, aquí en México y en el mundo, nosotros hacemos estudios de SPECT CT. Y hemos hablado más de una vez acerca de la imagen híbrida. Es una imagen que a ti te permite tener un conjunto de datos de la parte anatómica que te lo aporta la CT, pero también de la parte molecular, nuclear, fisiológica, bioquímica, que te lo puede aportar pues el SPECT dependiendo del radiotrazador que se utilice para hacer el estudio. De tal manera que el SPECT pues es, como les decía, es un equipo maravilloso, es un equipo de alta tecnología médica que pareciera que es inaccesible, es inalcanzable, pero lo cierto es que está en el estándar de costo de un equipo de radiología, ¿no? De una tomografía o sobre todo una tomografía, están más o menos en los mismos costos. De tal manera que pues nos da mucho gusto que la gente se interese de esto, porque pues finalmente son estudios que pueden aportar mucho para los pacientes, Lupita. Así es, doctor. Y fíjese que alrededor de esta explicación que nos hace favor de ofrecernos, bueno, pues de entrada hay muchísimas preguntas y una de ellas es si en la Torre Médica Domencí existe medicina nuclear. Si nos escucha la administradora, la licenciada Arely Domínguez, que nos haga favor de confirmar. Si no, repórtense al 5510-640164. Con muchísimo gusto los enlazamos con el equipo del doctor Iván Díaz. Doctor, ¿hay disponibilidad y accesibilidad a estos equipos en México? Fíjate que eso es lo que quiero remarcar, Lupita. Al tener al tener ya más tiempo las gamacámaras en uso clínico, es decir, atendiendo pacientes para pues, hacer diagnósticos, pues la infraestructura, la capacidad instalada que tenemos en México es razonablemente buena. Yo te puedo decir que prácticamente en cualquier ciudad capital de este país hay un equipo de gammagrafía con la capacidad de poder hacer estudios de SPECT. Ya si hay montados equipos que tienen la gamma cámara con el CT, pues obviamente pues ya se podrían hacer SPECT-CT, pero lo cierto es que sí, o sea, estos estudios están disponibles en todo el territorio nacional.
Un poquito hablando de la logística, de por qué si es más complicado operar y ofrecer servicios o catálogos de estudios de gamografía o catálogos de estudios de PET. La respuesta es que el SPECT y gamografía son más amigables. O quizá la palabra amigable la podría cambiar por son menos complicados de que podamos nosotros poner y tener una dosis del radiotrazador y un equipo funcionando para que el paciente se haga su estudio, ¿no? Y el hecho de que haya una gama cámara razonablemente cerca de donde las personas vivan, pues hace que la accesibilidad y la disponibilidad pues sea también razonablemente buena. Precisamente por eso me da mucho gusto hablar de este tema, que esté generando interés, porque pues hay muchas aplicaciones clínicas que pudiesen ser útiles para los pacientes que van pues a las torres médicas o que van a los hospitales o que van a los gabinetes y que pues quizá mediante una divulgación, una comunicación adecuada, pues perciban que los beneficios de este tipo de estudios pues están pues cerca, ¿no? Están a la mano, solamente es cuestión de que se soliciten. Yo te puedo decir que desde la península de Baja California, pasando por Chiapas y pasando hasta la península de Yucatán, por Cuernavaca, Ciudad de México, podemos encontrar diferentes lugares en donde hay un equipo de gamografía que pueda hacer estudios de SPECT-CT o equipos de SPECT-CT que ya te puedan hacer imágenes híbridas para el beneficio de los pacientes. Entonces, la disponibilidad es buena. La disponibilidad es que tú no tengas que viajar mucho, o subirte en un avión y perder todo un día para hacerte un estudio. Esa es disponibilidad, para que me entiendas. O sea, que no esté tan lejos el que tú vayas a un lugar a donde te puedas hacer el estudio. Y también depende de que tú tengas, de que haya el radiotrazador para que tú puedas, para que se te pueda hacer el estudio. Porque en medicina nuclear, estimados amigos, a diferencia de radiología, no es suficiente con que esté el equipo, ¿eh? O sea, en radiología pues está el tomógrafo que puede o no funcionar, o el resonador que puede o no funcionar, y pues los medios de contraste tú los tienes en un stock, es decir, los puedes tener en un almacén, nada más tienes cuidado de que no te caduquen y los usas pues cuando lo requieras. La medicina nuclear es muy diferente en ese sentido, por eso la medicina nuclear tiene una mayor complejidad en cuanto a la disponibilidad y la accesibilidad, ¿no? Porque como les decía, no es suficiente que tú tengas un equipo, también tienes que tener una buena distribución de los radiotrazadores, es decir, de las moléculas radiactivas que se utilizan para que nosotros podamos ver pues cómo está el corazón, por ejemplo, o cómo están los pulmones, si no se han llenado de coágulos, o si las arterias del corazón no están tapadas, o si una prótesis se infectó o no se infectó, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que juntar eso y me atrevo yo a decir que pues en México, obviamente que podemos mejorar, pero está razonablemente bien la disponibilidad. Y algo importante es la accesibilidad. La accesibilidad entendida, estimada audiencia, como la capacidad que tienen las personas de pagar o alguien pague por el estudio. En México recordemos que, bueno, hay personas que no tienen seguridad social, no tienen ISSSTE, no tienen IMSS, no tienen acceso a alguna otra, algún otro organismo, alguna otra institución que les provea de servicios de salud. Y son población abierta, es decir, que cuando se enferman, pues tienen que ir a hospitales que prestan un buen servicio. Por ejemplo de ellos, pues nuestros amables patrocinadores del día de hoy, que, bueno, prestan servicios. Entonces, la accesibilidad implica que se puedan pagar los estudios. Aquí viene algo bien, bien importante. Aquí recordemos que los estudios de medicina nuclear no son estudios que sean precisamente los más económicos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que crear radiación artificial para hacer las moléculas, tenemos que transportarlas a donde están, no se pueden hacer en cualquier lado. Pero vamos, eso no demerita en nada el hecho de que sean estudios que dan beneficio clínico, que le dan valor a la vida de las personas mediante la información importante que se obtiene a través de ellos. Bueno, entonces la accesibilidad pues es algo que cuando uno compara un estudio de SPECT
y un estudio de PET, de tomografía por emisión de positrones, pongamos un ejemplo rápido, para ver un tumor de próstata, que se puede hacer con ambos estudios. Hay radiotrazadores para ver tumores de próstata mediante la técnica del SPECT y también mediante la técnica del PET-CT. Cuando uno compara el precio de ambos estudios, pues la diferencia puede ser a veces de un 100%. Y no es porque uno sea mejor, no, o más bien, no es porque uno sea peor que otro, no es porque uno sea chafa, no es porque uno sea tal vez defectuoso. La explicación es muy simple, Lupita. Cuesta más caro producir la radioactividad en un ciclotrón para hacer un estudio de PET, cuesta más caro transportar los radiotrazadores para hacer un estudio de PET que un estudio de SPECT. De tal manera bueno, yo, Lupita y yo nos hemos encargado de informarles, ¿no? Que yo estoy en una misión junto con organismos internacionales para expander el uso clínico de la medicina nuclear y la imagen molecular, y dentro de ellos, por supuesto, que tenemos en la mira que las personas tengan mayor acceso a los estudios de SPECT, que quizás sean más accesibles que un estudio de PET, porque recordemos que PET tampoco hay como que en todos los lugares de la República Mexicana, Lupita. Entonces, eso es lo que te puedo comentar con respecto a la accesibilidad, disponibilidad del SPECT y PET y cuáles son algunas diferencias. Y obviamente aquí el recordatorio que les hacemos, estimable audiencia, es que lo más importante, o sea, el equipo, la técnica ayuda, pero cuando tú tienes un médico nuclear experto que sabe lo que está haciendo, sabe cómo hacerlo, sabe cómo analizarlo, ese valor que te da el equipo intrínsecamente, ya sea un equipo de SPECT o un equipo de PET, se incrementa muchísimo. El valor del especialista, del médico, no es algo que se deba soslayar, porque recordemos que estos estudios no los interpreta el doctor que se los pide. En realidad, estos estudios los podríamos conceptualizar como una interconsulta a un médico nuclear especializado que, mediante adquirir imágenes de los pacientes, pues le puede decir algo útil, algo trascendental a el médico que los está atendiendo a ustedes primariamente, para que él pueda tomar decisiones trascendentales con respecto a su tratamiento. Y eso es parte de lo que estamos hablando de uso clínico, porque vamos, no es hacer estudios por hacer estudios, obviamente. No es darle una dosis de radiación a un paciente a cambio de nada, obviamente, sino que es como el utilizar estos métodos de diagnósticos le puede aportar valor y coadyuvar a que los pacientes conserven o recuperen o conozcan el estado de su salud, Lupita. Por eso es muy importante, y yo siempre soy muy enfático en esta situación de el experto. Así es, doctor. Y bueno, pues rapidísimo nos vamos. Gracias por esta gran cortesía, Torre Médica Domencí en Ciudad de Nezahualcóyotl. Y nos vamos a las noticias, doctor. ¿Qué nos trae esta semana? Sí, sí, Lupita, fíjate que hay noticias muy gratas para mí. Fíjate que nos contactaron por nuestras redes sociales, Lupita, un grupo de estudiantes de Ingeniería Biomédica del Perú, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hagan de cuenta que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es el análogo de la UNAM. O sea, estamos hablando de una institución, pues, que es importante en el Perú, ¿no? Entonces me contactaron para que pues les hablara acerca de cómo es la vinculación entre la práctica, el hacer de los ingenieros biomédicos con respecto a la aplicación clínica de la medicina nuclear y la imagen molecular en pacientes con cáncer. Entonces, pues esto me agrada, me da gusto informárselos, porque pues finalmente hay más personas que quieren escuchar lo que tenemos que decir, Lupita, que quieren escuchar más y saber más acerca de los temas de medicina nuclear e imagen molecular, y eso pues a mí me da muchísimo gusto. Y también, bueno, eso va a suceder el fin de semana. Yo espero poderles compartir el enlace para que pues también lo puedan escuchar. También voy a tener la participación en Camelice, que es el Congreso de los Especialistas en Epilepsia. Como se pueden dar cuenta, y como lo hemos dicho, ¿no? Aquí nosotros podemos hablar para diferentes públicos, para diferentes ámbitos, y en Camelici pues son los especialistas
en epilepsia. O sea, son dos médicos que son, aparte de ser neurólogos, son especialistas en epilepsia. O sea, imagínense el nivel, ¿no? Entonces, pues a mí me da mucho gusto hablar de eso. Y nuevamente, o sea, como siempre lo dice Lupita, nosotros estamos en la mejor disposición de platicar en conferencias, en foros, en simposios, en congresos que nos inviten, pues estamos siempre gustosos a hablar de temas de medicina nuclear e imagen molecular, Lupita. Y pues esas serían las noticias del día de hoy. Y pues no sé si habrá alguna otra pregunta por ahí, seguramente que sí, Lupita, para que nos dé tiempo a contestar todo, porque veo que ya nos está comiendo el tiempo. No se oye, Lupita. Siempre un gusto, una delicia escuchar al doctor Iván Díaz Meneses, nuestro médico nuclear titular de este espacio. Y bueno, hay muchas preguntas alrededor de que ya las haremos llegar con calma, pero ¿qué clase de estudios se pueden hacer, doctor? Ya nos platicó algunos y también nos explicó para identificar también para varios padecimientos. Hay una pregunta, si no la puedes repetir, Belén, ¿qué clase de infecciones puede identificar estos estudios, doctor? Si nos puede sumar esta respuesta. Sí, qué bueno que preguntan estas cosas, Lupita. Mira, el SPECT, en donde ha tenido una mayor penetrancia clínica, es en el corazón. En el corazón, como les decía, el SPECT nos ayuda a saber el estado de la circulación de, pues, el músculo que hace que el corazón pueda bombear sangre. Es un método que obviamente no es como que se utilice de manera como de screening, por decirlo de alguna manera, ¿no? De que si llegas a tal edad, pues ya vete a hacer tu estudio. Los pacientes tienen que cumplir ciertos criterios para que pues el estudio les dé un beneficio. Entonces, esos pacientes que tienen alguna probabilidad o algún riesgo de tener una enfermedad del corazón manifestada por un flujo deficiente en sus arterias, pues sería conveniente y les daría mucha información que se hicieran un estudio de perfusión miocárdica. Por cierto, en México hay un equipo que es un adelanto tecnológico a nivel mundial, el mejor equipo para hacer SPECTs de corazón, se encuentra en México, Lupita, y bueno, son aliados de nosotros, con todo gusto. Ahí estamos presentes. Y fíjate, a propósito de este equipo, Lupita, quiero comentarles esto. La instrumentación y la ingeniería y la tecnología puesta en los equipos de la medicina nuclear han hecho dos cosas fundamentales, Lupita. La primera, darnos imágenes cada vez más definidas. A pesar de que el objetivo de la medicina nuclear y la imagen molecular no es tener una imagen anatómica, pues tampoco quiere decir que estemos peleados con una definición de la imagen. Es decir, que podamos diferenciar los bordes de una manera nítida de una estructura del cuerpo. Entonces, nos ha permitido incrementar algo. Y algo muy, pero que muy importante, que es algo que sí quiero resaltar. Equipos como este que te estoy comentando, que se llama DISPECT, que te estoy comentando de medicina nuclear e imagen molecular, nos permiten que las dosis de radiactividad que se utilizan, Lupita, sean menores. Así que si la gente se preocupa mucho de que, ay, es que es radiactivo, pues, ¿qué creen? Pues ya estamos haciendo estudios con la mitad de las dosis. Es decir, o sea, sí, a la radiactividad, pues la tenemos que utilizar para hacerles un bien, para ayudarles. Pero al mismo tiempo hemos ido mejorando la capacidad de detección de los equipos y en vez de utilizar una dosis, por poner un número arbitrario, una dosis de 20, pues estamos utilizando dosis de 5, Lupita. Entonces, eso es increíble y se hacen los estudios más rápido, de tal manera que esto es importante, ¿no? En un paciente que tiene problemas del corazón, en donde pues queremos saber si sus arterias están permeables, es decir, si entregan el suficiente oxígeno, si tienen el suficiente irrigación. Eso te puede ayudar con un SPECT. También algo importante, por ejemplo, es la tromboembolia pulmonar. La tromboembolia pulmonar es una cuestión tremenda en donde un paciente se hace muchos
trombos, sobre todo en los miembros inferiores, en los miembros pélvicos, en las piernas sobre todo, y luego estos trombos se separan algunos cachitos y terminan alojándose en los pulmones. Y eso es un problema, ¿no? Porque muchas veces el correlato anatómico, es decir, la imagen en una placa o a veces la imagen en una tomografía no suelen ser lo suficientemente claras. Cuando te haces un estudio de los pulmones para ver cómo está la perfusión de los pulmones y cómo está la oxigenación de los pulmones, mediante la técnica de SPECT, se puede hacer en 2 dimensiones, claro está, pero es mejor hacerlo en una técnica de 3 dimensiones, es decir, en un SPECT, y si tú tienes un SPECT-CT, tienes un estudio muy completo, eso les permite a los médicos tomar decisiones con evidencia más robusta y que les permite eliminar la incertidumbre. Y la incertidumbre es algo que ningún paciente y ningún médico quiere tener cuando se toman decisiones trascendentales sobre su salud y su vida. Entonces, estoy aquí haciendo una enunciación de aplicaciones clínicas del SPECT-CT, más, Lupita, no son limitativas. Por supuesto que hay más. Yo creo que por razones de tiempo no nos va pues, a dar tiempo de decir todas, ¿no? Pero bueno, otra, por ejemplo, Lupita, donde el SPECT ha resultado muy útil, es esos pacientes que tienen una enfermedad que se llama hiperparatiroidismo. Esta enfermedad se caracteriza por alteraciones en el calcio, alteraciones en el fósforo. Y muchas veces se debe a que una glándula que se sitúa en el cuello, está produciendo esta hormona de más y entonces pues hay que irla a localizar para que se pueda operar, se quite y bueno, problema resuelto en teoría. Es más fácil decirlo que hacerlo, porque primero, estimados escuchas y bueno, los doctores, nuestros amigos de patrocinadores de hoy no nos dejarán mentir. Entrar al cuello no es tan sencillo, o sea, no es como que, ay, las cosas ahí se ven luego y están muy claras. Muchas veces estas lesiones son pequeñitas y pueden pasar desapercibidas. Puede que no haya una anomalía cuando el cirujano explora el cuello, ¿no? Entonces también sucede que hay 4 paratiroides y tenemos que saber si es la de arriba a la derecha, la de abajo a la izquierda o las otras 2, pero sucede también, Lupita, que pueden que estén funcionando de más 2 o pueden que estén funcionando de más solamente 1 o 3. Y aparte, para complicarlo quizá un poquito más, existe algo que se llaman glándulas paratiroides ectópicas. Ectópico quiere decir que está fuera de lugar. Nosotros esperamos que estas glándulas estén arriba aquí en el tiroides, arriba del polo superior del tiroides y abajo del polo superior del tiroides. Pero sucede que a veces estas glándulas se pueden localizar en el trayecto desde la base de la lengua hasta donde la aorta da vuelta, se llama el callado de la aorta. Está en el pecho, en la parte superior del pecho, para que me entiendan. Entonces, pues es importante una localización anatómica y muchas veces se puede hacer en un estudio de 2 dimensiones. Pero cuando lo haces en un estudio de 3 dimensiones y aparte le pones, le das una enmarcación anatómica, como es en el caso del SPECT-CT, pues como que de repente es más fácil localizar, porque ya no solamente lo estamos localizando en 2 planos, lo estamos localizando en 3 planos y le estamos poniendo una enmarcación anatómica, de tal manera que resulta no tan complicado intuir que el beneficio de estos estudios, de estos equipos, que necesariamente necesitan la parte de la gamografía. Si se intenta hacer solamente con la CT, muchas veces, como les digo, la anomalía no es anatómica, pasa desapercibido. Entonces necesitas el estudio de medicina nuclear e imagen molecular para que tú puedas identificarlo. Es otra aplicación muy interesante y hay muchas más. Tomán, antes de que se me vaya la pregunta que nos hizo nuestra amable escucha, ¿qué tipo de infecciones? Pues sobre todo infecciones que son bacterianas, Lupita. ¿Te acuerdas que tuvimos hace tiempo una serie de infecciones a propósito de las láminas de cobre antimicrobial? Y bueno, hablamos de las infecciones, ¿no? Pues sobre todo infecciones de tipo bacteriano, ese tipo de infecciones que se dan más frecuentemente, pero no están exclusivamente relacionadas a los injertos protésicos, prótesis de rodillas, prótesis de caderas, que a veces es importante saber si está infectada o no, porque la manifestación
más temprana de este problema de la infección es el dolor. El problema es que el dolor también se encuentra en las prótesis que se aflojan. Es decir, se aflojan las prótesis, pero no se infectan. Y tú quieres saber si tu prótesis está infectada o no. Entonces, estos estudios de SPECT con los radiotrazadores adecuados, ya hemos hablado de la ubiquinona, que van direccionados hacia un rasgo biológico de las bacterias que nos permite visualizarlos. Nuevamente, es mejor verlo. Fíjate, Lupita, ahorita que lo estoy mencionando, estos estudios son estudios en 4D porque los podemos hacer a través del tiempo. O sea, aquí entra el famoso 4D. Si se estaban preguntando, ¿qué es el 4D, doctor? O sea, sé que es el alto, el ancho y la profundidad. La cuarta dimensión, estimada audiencia, es el tiempo. El tiempo es la cuarta dimensión, entonces pues podemos hacer estudios 4D. Podemos hacer specs dinámicos, le llamamos, una forma un poquito más apantalladora de decirlo, son estudios 4D, porque pues eso suena como de una dimensión desconocida, ¿no? O sea, es muy bonito hacer estas cosas. Entonces, estos estudios para infecciones, sobre todo infecciones bacterianas, que también se pueden utilizar para infecciones, no sé, en catéteres que están insertos en el cuerpo o en alguna otra infección que pueda estar en el interior del cuerpo. Lupita, hay pacientes que tienen algo que se llama fiebre de origen desconocido, en donde, pues, a pesar de que hay razonable certeza de que hay una fiebre, de que puede haber una infección, pues la cuestión es que no se detecta. Entonces, con estos estudios de medicina nuclear, sobre todo con la ubiquinona, nosotros podemos decir con razonable certeza si el paciente tiene o no tiene la infección, dependiendo si el estudio sale positivo o sale negativo. Entonces, eso es algo que pues la gente puede acceder, ¿no? Imagen de infecciones. Y otra parte importante que no quiero dejar de hablar, Lupita, en la parte de la tomografía por emisión de positrones o el PET, pues ha habido avances muy importantes en cuanto a los radiotrazadores. O sea, recuerden que la medicina nuclear, su alma y su esencia es el radiotrazador. Entonces, pero por supuesto que los equipos, como los equipos de SPECT-CT, pues son algo que se necesita para sacarle todo el potencial a los radiotrazadores. Es algo importante, no es algo que no debemos soslayar, pero tampoco tenemos de perder de vista que la medicina nuclear basa su fundamentación en las moléculas radiactivas o radiotrazadores. Bueno, entonces hay radiotrazadores que por su diseño se pueden utilizar solamente como tomografía por emisión de positrones. Pero, Lupita, hace ratito estábamos hablando de los costos y la disponibilidad. La buena noticia es que también hay radiotrazadores que sirven para ver tumores de próstata que tienen su uso o que se pueden utilizar en gamma cámaras o que se pueden utilizar en equipos de SPECT. También radiotrazadores para tumores neuroendocrinos que tienen su utilización y tienen su uso para utilizarse en equipos de SPECT. O sea, vamos, este acceso a estas imágenes moleculares, estos rasgos, no se limitan, no se acotan solamente a si tienes un equipo de PET. Un buen médico nuclear sabe que te puede hacer un muy buen estudio con radiotrazadores en la gamma cámara que está en tu ciudad o que está en tu estado y a lo mejor, bueno, no tendrás que venir a Ciudad de México. Pero bueno, eso ya depende del médico nuclear, ¿no? Que sepa lo que está haciendo. Por ejemplo, en una área grande donde hay una gran población, el tener acceso a estas moléculas quizá con una inversión no tan grande en un SPECT-CT, pues pudiese ser algo bastante útil y deseable para un lugar como, por ejemplo, Nezahualcóyotl, que pues es una zona que tiene mucha población que atender, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra cuestión interesante, hay de uso clínico, hablando de lo que sucede en pacientes, por ejemplo, lo que les acabo de mencionar de la ubiquinona es un tipo de imagen de infección que no tiene un símil, no tiene una comparación de uso clínico al día de hoy en México para poderlo hacer mediante una imagen de PET. Entonces, como les decía, nosotros que somos los expertos en medicina nuclear y imagen molecular, pues sabemos todas estas cuestiones un tanto más escondidas, no tan a la vista, de cómo utilizar de una manera apropiada y eficiente los diferentes tipos de equipos, las diferentes modalidades de imagen, los diferentes radiotrazadores que podemos
utilizar para nuestros pacientes, Lupita. Entonces, aquí pues enuncié 5, pero obviamente que pues hay más utilidades para estos estudios. Otra aplicación sería en ortopedia, Lupita, para ver pues procesos también un tanto más de cómo es que el recambio óseo se está dando en relación a alguna patología que puede estar afectando a las personas. Por ejemplo, de hecho me llegó una solicitud para ver una osteonecrosis avascular, Lupita. O sea, eso es bastante interesante. El médico necesita saber si el hueso de su paciente está muerto o no, porque pues de eso depende mucho el tratamiento, ¿no? Y eso nuevamente solamente se ve con este tipo de imágenes moleculares, fisiológicas, bioquímicas que podemos hacer en estos equipos de SPECT-CT o en gamma cámaras, Lupita. Así es, doctor. Pues como siempre, corremos con los tiempos, pero ha sido muy gratificante. Hay muchas preguntas alrededor, desde luego, muchas felicitaciones. Y justamente está en pantalla varios médicos del Hospital Civil de Zacatecas. Dice que sería muy importante platicar un poco más sobre los radiotrazadores para cada uno de los órganos con sospecha de cáncer. Seguramente vamos a hablar de esto en algún otro programa. Muy buen tema. Y también otra que llegó, ¿la septicemia se puede identificar con la medicina nuclear, doctor? Pues mira, la septicemia es, por definición, la septicemia es una infección que ya está muy extendida y está en el torrente sanguíneo. Algo importante que podremos hacer con medicina nuclear es tratar de identificar la zona primaria de donde se está originando la infección. Sí, se podría hacer un estudio de medicina nuclear para tratar de... Bueno, es que la septicemia ya es un diagnóstico, o sea, pero aquí lo importante es que ubiquemos de dónde viene, porque en gran medida el ubicar de dónde viene te permite pues tomar una acción correctiva. Lo que nosotros haríamos en estudio de medicina nuclear e imagen molecular sería pues precisamente ubicar el sitio de origen que derivó en una septicemia, la infección de origen que derivó en una septicemia. Así es, doctor. Pues muchísimas gracias. Gracias, de verdad, fue un gran programa. Se nos fue volando el tiempo como cada martes, pero seguramente el doctor nos estará acompañando en algún otro momento. Gracias por tu gran cortesía a la Torre Médica Domencín, allí en Ciudad Nezahualcóyotl, encantados. Y claro que sí, vamos a compartir la invitación al doctor Díaz, que tenga que conocer esta gran torre y desde luego grandes especialistas en esta torre que con calma y permitiendo las agendas empatarán algún espacio de manera conjunta. Doctor, ¿qué nos deja para esta semana? Bueno, pues que sean felices, Lupita, que todos los problemas los podemos resolver cuando hay buena voluntad, cuando todo mundo quiere aportar en pro de que las cosas salgan bien y pues tener una actitud positiva, podemos lograr todo lo que nos propongamos y siempre es bueno pues contar con gente maravillosa al lado de uno para hacerlo. Ese es mi consejo y recomendación. Espero que me hagan caso. Así será, doctor. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes cada martes. Muchísimas gracias. Se despide nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses y Guadalupe Mayorga. Así es de que nos vemos la próxima con un gran tema. Hasta la próxima. Gracias nuevamente a la Torre Médica Domencí. Buenas noches.